Amados hermanos en Cristo, visualicen esta escena. Está subiendo paso a paso por una montaña empinada, llevando sobre sus hombros una carga pesada en un invierno implacable. En medio de una tormenta de nieve, el viento helado cala hasta los huesos y ya sin aliento, siente que cada minuto que pasa, el fardo que carga le pesa el doble. En medio de esa tempestad, no hay un solo lugar donde hallar refugio. En esas circunstancias, alguien aparece de pronto, toma de sus hombros esa carga pesada y lo guía a un refugio seguro, donde hay una fogata acogedora y una deliciosa comida esperándolo. ¿Cómo se sentiría? A través de la palabra de hoy, el Señor desea darles ese verdadero descanso, una paz que sobrepasa todo entendimiento y que nunca antes han experimentado. Si mira a su alrededor, verá a muchísimas personas que sufren esforzándose, llevando las pesadas cargas de su vida diaria, sin conocer el reposo genuino que solo se halla en el Señor. Nuestro Salvador anhela que todo aquel que esté fatigado y cargado alcance el verdadero alivio en Él. Espero que, al escuchar este mensaje, todos puedan cobijarse bajo el amparo del amor de Dios, quien tiene poder para liberarlo de todo peso opresor. Como hijos de Dios, su llamado es vivir en esa paz auténtica que el mundo no puede ofrecer. Los invito a descubrir cómo obtener el reposo del Señor, cómo depositar sus cargas a sus pies y así avanzar con pasos firmes y renovados hacia la meta celestial. Hermanos, el pasaje central de hoy lo encontramos en el capítulo 11 de Mateo. El versículo 28 menciona todos los que están cansados y cargados. Ahora, ¿por qué el Señor se refiere a los que están cansados? Reflexionemos por un momento en nuestra vida cotidiana. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar cuánto esfuerzo implica llevar el pan a la mesa, es decir, sostener el día a día? ¿O cuánto empeño requiere ahorrar un poco de dinero, lograr un título académico o alcanzar fama y poder? A pesar de tanto sacrificio por lograr todo lo que su corazón desea, eso no le asegura tener gozo y paz en su vida. Aunque algunos logran acumular grandes riquezas, nunca se sienten satisfechos. Además, no importa cuánto conocimiento adquiera, el saber humano no tiene fin. Los que están fatigados luchan en medio de la codicia y el egoísmo, sin lograr jamás la verdadera satisfacción en sus vidas. Y al final, todos enfrentarán la muerte. No importa el empeño que ponga en su existencia, nada de eso tendrá valor si ese esfuerzo no lo atesora ante Dios. El capítulo 1 de Eclesiastés dice: Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Y el versículo 14 añade: He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol, y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. Así como podemos sentir la brisa, pero no podemos atraparla, quienes se afanan bajo el sol son como aquellos que intentan atrapar el viento. Todo es en vano. Sin embargo, el servicio o la labor que se hace en el Señor nunca será una pérdida, pues le será de recompensa, no solo aquí en la tierra, sino también en el cielo, conforme a lo que haya sembrado. Por eso, vivir para Dios es lo que le da valor a la vida. Es lamentable ver a tantos que ignoran esta verdad y envejecen trabajando por lograr metas perecederas que no producen fruto eterno. Nosotros también hemos vivido de esa manera antes de conocer al Señor, pero ahora ya no lo hacemos. Y es que el esfuerzo por lograr el éxito en el mundo es perecedero, mientras que el esfuerzo en el Señor es una siembra que tiene recompensa de vida eterna. En el mismo versículo 28 de Mateo, se habla de los que están cargados. Entonces, ¿qué clase de equipaje o bagaje carga la mayoría de las personas actualmente? Muchos de ellos llevan sobre sus hombros las responsabilidades propias y básicas necesarias para subsistir. Por ejemplo, hay quienes llevan la carga de trabajar por obligación solo para llevar comida a la familia. Los estudiantes llevan el peso de ser los mejores para asegurar un buen empleo en el futuro. Los empleados cargan con la obligación de mejorar su rendimiento y ganarse el reconocimiento de sus empleadores y, así, conseguir un ascenso.
Los deportistas tienen fijo el deseo de superar sus propias marcas. Las figuras públicas llevan la responsabilidad de mantener y aumentar su fama y popularidad. Sin importar la posición o la profesión que elija, todos llevan algún tipo de carga en la vida. Incluso si le preguntan a un niño, verán que, aunque desde la perspectiva de un adulto, sus problemas parecen insignificantes, también tienen sus propias preocupaciones. Las cargas que las personas sobrellevan no siempre son por sí mismos, sino también por los demás. Hay responsabilidades que tienen como padres, hijos, cónyuges, vecinos, familiares, colegas o jefes. Por ejemplo, los padres tienen la responsabilidad de criar correctamente a sus hijos, y cuando estos crecen, tienen el deber básico de sostener y cuidar de sus padres. La mayoría de nosotros asumimos estos deberes, y por eso la vida pareciera ser una lucha por la supervivencia. No obstante, entre todas estas cargas, la más seria y pesada es la carga del pecado. A causa del pecado, el ser humano sufre enfermedades y enfrenta toda clase de dificultades y calamidades en su vida. Sin embargo, lo más grave del pecado es que lo llevará a la muerte eterna en el infierno. Sabiendo esto, le pregunto, ¿qué carga puede ser más seria y abrumadora que el pecado? No obstante, muchos no se dan cuenta de lo agobiante que es esa carga mientras viven enfocados en el presente, solo en las dificultades y problemas visibles. Al no saber lo que es el pecado o cuáles son sus consecuencias, no dimensionan la gravedad de lo que llevan a cuestas. Por eso, aunque logren resolver esos otros problemas, al no tratar con este lastre mayor que los oprime, no podrán disfrutar de una verdadera felicidad. Se preguntarán, ¿por qué no tienen paz en sus vidas? Además, como su corazón se ha vuelto insensible ante el pecado, incluso cuando lo cometen, no lo sienten como una carga opresora. Es el estado espiritual de alguien que ya no siente remordimiento por sus actos. Por otra parte, quienes escuchan la palabra de Dios y creen en Él, saben lo difícil que es llevar el peso del pecado. Le pregunto, ¿acaso no se sienten agobiados y afligidos cuando asisten al culto después de haber pecado? ¿O cuando están luchando y resistiendo esa inclinación perniciosa que aún hay en su corazón y que todavía no han desechado? Uno no se siente con la misma confianza ni con la misma libertad de acercarse a Dios al orar, y su corazón se siente oprimido. Sin embargo, el Señor lo puede liberar de esa carga del pecado que nadie más la puede eliminar. Con un amor infinito, Él ya tomó todos nuestros pecados y murió en la cruz en nuestro lugar. Por eso, todo aquel que cree y acepta a Jesucristo como su Salvador y vive en la luz de la palabra, recibirá el perdón de sus pecados y podrá despojarse de ese lastre tan pesado. Por eso el Señor dijo, «Vengan a mí, y yo los haré descansar». Pregunto, cuando vinieron al Señor, ¿acaso no dejaron las ataduras del pecado y la fatiga de estar abrumados por ese peso y recibieron verdadero descanso? El versículo 29 del pasaje de hoy dice, «Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas». Un yugo en la agricultura es una barra de madera que se sujeta sobre el cuello de dos animales, especialmente bueyes, para arar el campo. No es un instrumento de esclavitud, sino de cooperación. Al trabajar el campo con esta herramienta, la tierra se transforma de ser árida y estéril hasta volverse fértil y cultivable. Se removerán las rocas y el suelo endurecido que impedía el cultivo se transformará en una tierra fecunda, preparándose para dar vida a la semilla. Las semillas sembradas en un campo así brotarán, florecerán y darán abundantes frutos. De la misma manera, si llevamos sobre nosotros el yugo del Señor, el terreno de nuestro corazón se podrá arar gradualmente hasta convertirse en tierra fértil. Al plantar en su corazón la semilla de Dios, que es su palabra, llevaremos el fruto de la vida eterna. Ahora veamos, ¿a qué se refiere el yugo del Señor? Esto lo podemos ver a través de la vida de Jesús en esta tierra. El Señor no era egocéntrico ni buscaba beneficio personal alguno. En todo lo que hacía,
El Señor fue fiel a Dios hasta la muerte. Jesús oró por las almas que agonizaban producto del pecado, enseñó el Evangelio del reino de los cielos y el camino de la salvación, consoló a los pobres y desamparados, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y liberó a los oprimidos por demonios. Nuestro Salvador lo entregó todo por nosotros, incluso no tenía tiempo para comer o dormir. El Señor vivió una vida cumpliendo la ley de Dios con amor y cargó con todos los pecados de la humanidad, muriendo en la cruz. Así, como un buey ara silenciosamente el campo llevando su yugo, siguiendo la guía de su dueño, el Señor cargó con el pesado fardo del pecado que nosotros debimos haber llevado para cumplir con la ley de Dios. Por eso, los que aman a Dios y al Señor deben llevar juntos el yugo de Cristo. Y en esto consiste llevar su yugo, guardar y obedecer la palabra de Dios. Existe una innegable conexión entre el yugo del Señor y la obediencia a la palabra. Sin embargo, para llevar el yugo del Señor, necesitamos ser mansos y humildes de corazón. La mansedumbre se caracteriza por la disposición a ser apacible en el trato con los demás, y en un sentido espiritual se manifiesta cuando el amor de Cristo florece y brota de un corazón transformado por Dios a través de sus atributos como la bondad, la paciencia y la integridad. Una persona mansa tiene un corazón tan suave como el algodón, capaz de comprender a cualquiera con facilidad. Jesús brindó paz y descanso a muchos. La humildad consiste en no ser arrogante ni jactancioso, es considerar a los demás y humillarse a uno mismo. Significa no juzgar, no condenar ni exponer las faltas ajenas. Incluso si los errores de otra persona quedan al descubierto, alguien humilde trataría de comprender su situación y se esforzaría por pensar que debe haber una buena razón para ese comportamiento. En última instancia, ser manso y humilde nacen del amor del Señor en el corazón de cada uno. Nosotros también podemos llevar el yugo de Jesús en la medida en que cultivemos su amor, seamos mansos y humildes de corazón, y nos asemejemos al Señor. A continuación, Jesús dice, aprendan de mí. Quizás se pregunte, ¿cómo podemos aprender de Jesús? Lo primero es a través de su vida descrita en la Biblia y también por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. El capítulo 14 de Juan señala, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Y en otro pasaje leemos, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. Además, podemos aprender a través de aquellos que obedecieron la palabra de Dios y llevaron el yugo del Señor. Entre ellos destaca el apóstol Pablo, quien dijo en Primera de Corintios, sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Y en la carta a los Filipenses mencionó que siguieran su ejemplo. Pablo nos animó a imitar la vida del Señor a través de su testimonio de vida. Debemos aprender a llevar el yugo del Señor y esforzarnos por imitarlo, hasta que podamos hacer la misma confesión del apóstol. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. La última parte del versículo 29 nos dice que hallaremos descanso para nuestras almas si imitamos la mansedumbre y humildad del Señor y si tomamos su yugo y aprendemos de él. El descanso en este versículo no se refiere al reposo físico, sino al descanso espiritual, a la paz y sosiego del alma. A medida que nos acercamos al Señor y aprendemos la verdad, la palabra de Dios, seremos libres de las aflicciones y las cargas de nuestro corazón. Por ejemplo, a diferencia de cómo vivían antes, ahora en lugar de angustia y preocupación, encuentran paz cuando enfrentan una situación difícil, porque confían plenamente en Dios. Ya no viven estresados por ese deseo vehemente, desmedido y egoísta de poseer riquezas, bienes o posesiones, ni atados a inclinaciones pecaminosas como la envidia, la lujuria, los celos, el odio o las contiendas que consumen y drenan y roban la paz a la mayoría en este mundo. Simplemente encomienda todo en manos de Dios, quien recompensa a cada uno según sus obras. Al experimentar este obrar de Dios, vivirá feliz en su día a día.
Cuando aquellos que no creen en Dios enfrentan problemas en el hogar, en el trabajo o por alguna enfermedad, sufren porque intentan cargar todo el peso de esas circunstancias ellos mismos. Sin embargo, aquel que puede poner todas sus cargas ante el Dios Todopoderoso vivirá en paz y tranquilidad. Su corazón hallará reposo, y al cumplir la justicia de Dios, cultivará fe espiritual y sanará de sus enfermedades. Es decir, vivir en obediencia a la palabra de Dios hará que la fe pueda actuar. Por eso, debe encomendar todo a Dios. En la tercera carta del apóstol Juan leemos: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En otras palabras, Dios proveerá de todo a quienes vivan de acuerdo con su palabra. Incluso si sus problemas no se resuelven de inmediato, debido a que están atravesando por un tiempo de refinamiento, los que han confiado en Dios tendrán paz en su interior a pesar de que las respuestas a sus peticiones no lleguen en forma inmediata. Con la fe de que las respuestas llegarán pronto y con la firme esperanza puesta en el cielo, podrán permanecer gozosos. A medida que desecha todo aquello que no viene de la palabra de Dios, su corazón hallará descanso. Sin importar lo difíciles o desafiantes que sean las circunstancias, si ama a Dios con todo su ser, encontrará reposo y experimentará la evidencia de que Dios está con sus hijos. El versículo 30 del pasaje de hoy nos dice que podemos hallar este descanso porque el yugo del Señor es fácil y su carga es ligera. Hermanos, el yugo del Señor está hecho de amor, es decir, el amor del Señor ha transformado un instrumento de trabajo en un símbolo de relación y cuidado. Aunque existía en forma de Dios, Jesús vino a la tierra tomando la forma de una humilde criatura. Cuidó de los pobres, sanó a los enfermos y llevó la cruz. No obstante, todo este sacrificio habría sido imposible sin amor. Por este corazón lleno de este perfecto amor, al Señor no le importó recorrer la senda dolorosa del sufrimiento. Si realmente comprendemos y creemos en el amor del Señor, llevar su yugo no será difícil, al contrario, lo haremos con gozo y agradecimiento. Jesús nos dice que la carga que debemos llevar es ligera y es la que nos llevará a la vida eterna y a las bendiciones de Dios. Nos pide desechar todo pecado y transformarnos en hijos santos de acuerdo con la palabra de Dios. También debemos asumir nuestras responsabilidades para llevar a cabo nuestro servicio y ministerio, esforzarnos por lograr un avivamiento sostenido en nuestra iglesia y darle gloria a Dios. Como creyentes, necesitamos orar, ayunar, evangelizar y visitar a las nuevas almas. Algunos dicen que es difícil seguir a Jesucristo, debido al compromiso que debemos asumir como seguidores de Cristo. Sin embargo, Jesús nos asegura que la carga es ligera, y nos lo dice porque no vamos a llevar este peso solos. El Señor lo llevará con nosotros. No obstante, para recibir esta ayuda, también debemos esforzarnos por vivir según su palabra y perseverar en otros aspectos. Por eso el Señor dijo que esta carga no es pesada, sino ligera. Así que no digamos que este camino es difícil o que la carga es pesada. Más bien, como el Señor está con nosotros, confesemos que la carga es liviana y que podemos sobrellevarla. No es que la carga desaparezca, sino que la compañía del Señor hace que nuestra perspectiva del peso cambie. Cuando el motor es el amor y no el deber, la carga se vuelve ligera. Sigamos, entonces, hacia adelante con firmeza hasta alcanzar el lugar de gloria en el cielo. Aquí termino. A veces la carga del Señor que debemos llevar no se siente ligera en nuestras vidas. Siempre que surja ese sentimiento, piensen en el amor del Señor. Si logran dimensionar ese amor y voluntariamente accionan con ese mismo corazón, la carga nunca les parecerá pesada. Imaginen por un momento la escena de la crucifixión de Jesús. Mientras Él lleva la pesada cruz sobre su cuerpo ya exhausto por el brutal castigo al que ha sido sometido, las heridas de los azotes se abren y la sangre brota sin cesar. Después de sufrir toda la noche y cargar camino al Gólgota ese pesado madero sobre un cuerpo ya agotado, Jesús cae y ya no puede moverse.
Según la Biblia, un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado a cargar la cruz por él. ¿Qué hubieran hecho ustedes si les pidieran llevar la cruz en lugar del Señor? Si alguien amara verdaderamente a Jesús, ¿acaso se negaría a hacerlo aduciendo que la cruz pesa mucho? Si tan solo pudiera, voluntariamente lo haría sin dudar, porque ama al Señor más que a su propia vida. Hermano, ¿qué clase de carga está llevando ahora por el Señor? ¿Es acaso su bulto más pesado que el de aquel que lo dio todo por usted? ¿Acaso encuentra sus responsabilidades en la iglesia o el compartir el Evangelio más difíciles que el camino de la cruz? ¿Acaso sus sufrimientos actuales son más duros que el tormento de la crucifixión que sufrió Jesús a manos de los soldados romanos? No hay punto de comparación posible entre sus luchas diarias y el sacrificio real de la cruz. Si su corazón está lleno del amor del Padre, quien dio a su Hijo unigénito para darles vida y paz, si realmente ama al Señor y quiere dar su propia vida por Él, entonces su carga nunca la sentirá pesada. El capítulo 8 de Romanos dice: Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Si pensamos en la inmensa gloria que se nos dará a cambio de los pequeños esfuerzos que hagamos en este tiempo, entonces esta carga se sentirá verdaderamente ligera. La bendición que Dios nos dará hará que cualquier carga parezca insignificante. Entreguen al Señor todo ese lastre pesado que viene de este mundo y lleven el yugo del Señor con gozo y su carga con genuina gratitud. Oro en el nombre del Señor para que cada uno llegue a su destino final, a la eterna y gloriosa meta de la Nueva Jerusalén, agradando siempre al Señor en su diario vivir. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer. Cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad, como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones de la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y en el oído. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura todo hueso fracturado. Regenera toda parte quemada de su cuerpo. Y que la sensación de ardor y de calor desaparezcan. Y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta, que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira, todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad,
y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y que sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y tus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. amén.